Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran alegría, es una gran bendición una vez más estar aquí dándole gracias a Dios porque nos permite el don de la vida. Nos permite, amados hermanos, tener esa oportunidad de existir. Esa oportunidad que solo Dios nos la sabe dar. Y por eso hay que ser agradecido con el Señor. Hay que darle gracias siempre, en todo momento, al Señor. Y eso nos abre a nosotros el entendimiento para comprender el agradecimiento que debemos de tener al Señor, escuchando su palabra, meditando su palabra, enamorándonos de la palabra que da vida. Y hoy vamos a escuchar un texto donde los discípulos de Emaús habían tenido un encuentro con Jesús y lo habían reconocido al partir el pan, pero ellos habían llevado la noticia a los apóstoles y los apóstoles no le creían. Tuvo que aparecerse Jesús en medio de ellos, pero vamos a entender qué es lo que trae el resucitado para los que están con miedo, para los que tienen duda, para los que están pasando dificultades. Vamos a poner atención lo que la palabra que da vida hoy nos habla y que a nosotros nos invita a aplicarla en nuestra existencia, en nuestra propia vida. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se les presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, yo mismo. Pálpeme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría, y estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumplan todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió su inteligencia para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús dice a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. Pero pidámosle al Señor que nos quite toda duda, todo miedo, toda incertidumbre que podamos tener. Porque el que se encuentra con Jesús resucitado es capaz de hablar de todas las cosas, de todas las experiencias que ha tenido con el resucitado. Pidámosle al Espíritu Santo nos abra la inteligencia, el entendimiento para comprender las Escrituras también. Para que ya no dudemos,
para que en nosotros ya no hayan temores, diciendo todos juntos, digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, una vez más, Jesús ha resucitado y nosotros somos testigos. Aleluya, aleluya. Qué hermosa bendición estar aquí después de haber estado en este triduo pascual, de haber compartido la Santa Misa de la Pascua, de la resurrección del Señor. Es una gran alegría. Pero para muchos ayer nos despertamos con una tristeza enorme, porque se nos comunicó que el Papa Francisco había muerto. Pero ayer no quisimos meditarlo por comprender el momento, no porque estamos tristes, claro, da un sentimiento porque ya no tenemos al Papa Francisco, un hombre que para mí, un ejemplo grande de pastor, que tanto que él escribió esta encíclica, que yo la he leído, y es una de las que me motiva a seguir siendo testigo, evangelizando, a pesar de mis propios miedos, a pesar de mis propios cansancios, de mis propias angustias, de mis propios temores, de mis propias dudas que puedan haber. Todavía, porque el Papa nos dijo que la alegría del Evangelio es todo aquel que se ha encontrado con el resucitado. Y qué bonito que nosotros los católicos hemos tenido al Papa Francisco por 12 años, llevando, en su ministerio desde joven, ¿verdad? Desde los 17 años que él entró a lo que es el seminario, pero él llegó a ser Papa por esa humildad, por esa entrega a los pobres, por esa generosidad para con el otro, para donarse con el otro, que nos ha escrito muchas encíclicas que nos dejan un legado hermoso para nosotros en imitar su ejemplo, y dentro de la iglesia podamos ser una iglesia, como dijo él, abierta a los demás, con un rostro que tenga carne y hueso, como el que tiene Jesús, que los discípulos no comprendían. Y es por eso que nos sentimos alegres por la vida del Papa Francisco, pero a la vez con un sentimiento muy como católico, que ya no lo vamos a tener físicamente acá en la tierra, pero su legado quedará marcado no solo en la iglesia, sino en el mundo entero, que los líderes mundiales han reconocido. Pero yo quiero detenerme en lo que la lectura ahora, meditar un pedacito, un pedazo de tiempo, ¿verdad? Lo que la lectura hoy nos dice. Ayer nos hablaba el texto del encuentro que tuvieron estos dos discípulos de Emaús, que iban ya ellos sin esperanza, que estos ya iban con una terrible decepción, pensando que ya todo había terminado. Jesús se les aparece en el camino, decía el texto ayer, y ellos no lo podían reconocer hasta que partió el pan, que les hizo arder el corazón porque les venía hablando todas las escrituras. La palabra de Dios, amados hermanos, cuando la recibimos con mucho amor, con mucha apertura, es capaz de hacer arder nuestros propios corazones. Y eso es lo que no entendían los apóstoles ahora, porque todavía no habían comprendido las escrituras. Muchas veces, amados hermanos, no solo es saberse la Biblia de pasta a pasta, es entender lo que la palabra de Dios a mí me ayuda, lo que a mí me sustenta, lo que a mí me hace caminar en un camino a veces que se encuentra muy lleno de obstáculos y lo sentimos a veces pesado. Pero ahora el texto que vemos, los discípulos de Emaús habían llegado donde estaban todos los apóstoles reunidos.
Era un ambiente de tristeza. Era un ambiente de desánimo. Era un ambiente de duda. Era un ambiente donde sus corazones estaban llenos de miedo, los apóstoles. Y cuando usted y yo, amados hermanos, tenemos todos estos obstáculos en nuestras vidas, qué difícil es volver a recuperar la alegría. Qué difícil es volver a recuperar la paz. Es necesario tener primero un encuentro personal con el resucitado. Si usted y yo no tenemos ese encuentro, nuestras vidas no van a ser las mismas. Nuestras vidas van a estar llenas de incertidumbre, de negatividad en nuestros corazones. Veamos lo que dice el texto y lo vamos a ir meditando. Poco a poco saboreemos el Evangelio, saboreemos la palabra de Dios para que la podamos entender a la luz del Espíritu Santo. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Atención a lo que dice el texto. Oigan bien. Ellos por su parte contaron todo lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estos eran los discípulos de Emaús, los dos discípulos de Emaús. Estos llegaron de los apóstoles. Le contaron la experiencia que habían tenido, pero los apóstoles no le creían. Oigan bien, estaban hablando de estas cosas cuando se les presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. La paz. Primero, amados hermanos, les quiero que pongan atención. La vida del cristiano no es vida si no tengan ese encuentro con Jesús resucitado. Es necesario que hoy, al escuchar la palabra de Dios, tú y yo nos pongamos a pensar: ¿será que ya nos encontramos con Jesús resucitado? ¿O tenemos a un Jesús todavía en el sepulcro? ¿O tenemos a un Jesús todavía muerto? Preguntémonos. Porque si nos hemos encontrado con Jesús resucitado, entre nosotros ya no tiene que ver dudas. Pero Jesús, cuando los discípulos, los apóstoles no creen, es necesario que se haga presente en medio de ellos. Jesús se hace presente en medio de nosotros 2025 años. Jesús se hace presente por medio de su palabra. Jesús se hace presente por medio de los sacramentos de la iglesia. Jesús se hace presente resucitado en medio de una vida comunitaria, en una vida eclesial, en una vida, amados hermanos, de servicio. Jesús se hace presente en medio de nosotros. 3. Es importante, amados hermanos, que no solo dejemos encontrarnos con Jesús, que no solo que esté en medio de nosotros y no le reconozcamos. Dejemos que Jesús nos traiga el don de la paz. Dice el texto que les dijo: la paz esté con ustedes. El resucitado nos trae la paz. Paz en medio de esa tormenta que ahorita tú estás pasando. Posiblemente la pérdida de un ser querido. En este caso, nosotros los católicos, la pérdida del Papa Francisco. Mucha gente ya está haciendo comentarios que ya viene un Papa. Yo veía qué triste que aprovechen mucha gente en las redes sociales, en lugar para poder entender las escrituras, estén utilizando este acontecimiento del Papa Francisco para adelantarse a cosas que ni siquiera han podido entender de lo que está escrito en la escritura. Están adelantando que ya viene otro Papa, que es el falso profeta. Qué triste, amados hermanos. Empieza a tener paz en tu corazón para que puedas entender lo que el Señor nos habla. No aproveches estas situaciones para sacar, como que dice, de contexto lo que pueda estar pasando en nuestras propias vidas. Pero Jesús nos trae la paz. Católico, ten paz, porque el resucitado trae paz. Jesús no trae conflicto. Jesús no trae guerra. Jesús no trae divisiones. Jesús lo que trae es la paz. Encuentro en medio, pero nos trae paz.
El encuentro que tienen los apóstoles con el resucitado les va a ayudar a despojarse de toda duda, de todo miedo. Pero hay necesidad que esté en medio siempre de nosotros, principalmente en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestras comunidades. Porque cuando Jesús está en medio de la comunidad, del matrimonio, de la familia, de la iglesia, del movimiento, del ministerio, hay paz, hermano. Paz. Puedes estar pasando enfermedades, dificultades, pero el resucitado nos trae la paz. Sobresaltado y asustado, creían ver un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en sus corazones? Hay duda. Para mucha gente hay duda. En estos momentos que tal vez estemos pasando cosas que no entendemos. La duda, amados hermanos, nos hacen disminuir en nuestra perseverancia. La duda nos hace disminuir, amados hermanos, y nos hacen no crecer espiritualmente. Cuando usted y yo tenemos duda, nuestra vida no crece espiritualmente. Y nos aislamos y nos encerramos en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios criterios. Los discípulos decían que veían un espíritu como un fantasma. Jesús resucitado les va a mostrar sus manos, les va a mostrar la vida humana para que ellos crezcan también. Porque Jesús siente, a eso se le llama un Cristo vivo con rostro, con hueso y con carne. Oigan bien cómo lo dice Jesús. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, pálpeme y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Jesús está vivo, amados hermanos. Jesús resucitado está vivo y lo podemos palpar en la Eucaristía. Tóquenlo. Cuando vayamos a la misa, si se le rueda una lágrima, que no sea de dolor, sino de un sentimiento, porque usted está palpando, usted está entrañando a Jesús resucitado en su corazón, porque Él se quiso quedar en medio de nosotros y para nosotros. Tóquenme, dice Jesús, pálpenme. Y diciendo esto, le mostró la mano y los pies. Como no acababan de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaban con ustedes. Es necesario que se les cumplan todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, pongan atención, y entonces abrió su inteligencia para que comprendieran las escrituras. El encuentro con el resucitado es también un momento para comprender las escrituras. La palabra que da vida está escrita no solo para quedar en un escrito histórico, en un acontecimiento histórico. La palabra que da vida, la palabra de Dios, es para también que nosotros podamos entenderla, podamos comprenderla. Pero ¿cómo la vamos a comprender? ¿Cómo la vamos a entender si no la leemos? Si no la palpamos también la palabra. Hoy, al escuchar este texto, recordemos que como cristianos católicos, la importancia que debe de despertar en nosotros como católicos, enamorarnos más de la palabra de Dios, comprender más la palabra de Dios. Y si no nos nace ese deseo, pensemos en el resucitado, que es el que abre el entendimiento, que abre la inteligencia para comprender un texto de la Biblia. Y les dijo, así está escrito,
que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Qué hermoso evangelio de este día. Primero, el encuentro con el resucitado. Es necesario, amados hermanos, para hablar de Jesús resucitado, haber tenido una experiencia con el resucitado. Segundo, no podemos decir, amados hermanos, que Jesús está ausente de nosotros. Aún en nuestras propias dudas, en nuestros propios sufrimientos, en nuestros propios problemas, Él se hace presente en medio de nosotros. En medio, por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, por medio de la Eucaristía, por medio de la presencia eclesial, por medio de la presencia comunitaria, por medio de la presencia familiar. Jesús se hace presente en medio como resucitado. Tercero, Jesús no solo viene a quedarse en medio de nosotros, sino que Jesús nos trae la paz. La paz esté con ustedes, les dijo a los apóstoles, porque los discípulos no tenían ni vivían en paz en ese momento. Estaban con miedo, estaban con duda, con incertidumbre, y tanto que ellos pedían ver un fantasma. La paz es un don que solo se puede comprender con una fe profunda de un encuentro personal con Jesús resucitado. Si usted no tiene ese encuentro, no hay un don de paz en su corazón. Jesús trae el don de la paz, pero se necesita la fe para comprender la paz que nos trae Jesús. Pero también, amados hermanos, dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El resucitado, cuando lo hacemos presente en nuestras vidas, nos hace entender cosas que más antes no entendíamos. Hablar y entender de las Escrituras. Solo el resucitado es el que abre el entendimiento. Pero por último, no podemos, amados hermanos, decir que hemos tenido encuentro, que lo tenemos en medio, que nos trae la paz, que nos hace comprender las Escrituras, si tampoco lo anunciamos. Jesús dice, ustedes son testigos de todas estas cosas. Todo cristiano que cree en el resucitado es capaz de hablar del resucitado. Y voy a terminar con un texto de la Evangelii Gaudium, que quiero que, si ustedes no la tienen, ustedes puedan decir como católicos, ¿y qué es eso? Es un documento, amados hermanos, que el Papa Francisco, de las primeras que él escribió, que se llama La Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y cuando habla del resucitado, dice unas palabras textuales hermosísimas, escribió el Papa Francisco. Evangelii Gaudium, numeral 276, dice, su resurrección no es algo del pasado. Oigan bien, es algo del presente para nosotros. Entraña una fuerza de vida que ha de penetrar el mundo. Oigan lo que dice el Papa. El Papa dice que la resurrección no es algo del pasado, como algo histórico que aconteció hace 2025. No, entraña, dice el Papa, una fuerza de vida que ha de penetrar el mundo. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Cómo yo voy a decir que Jesús ha resucitado en mi corazón si no soy capaz de transmitírselo al mundo? Digámosle al mundo, Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Jesús ha venido a liberarte, a sanarte, a perdonarte. Pero si usted y yo no lo hacemos, amados hermanos, las piedras hablarán. La fuerza del resucitado, dice el Papa, tiene que penetrar al mundo, donde parece que todo ha muerto. Evangelii Gaudium, numeral 276, por favor. Por todas partes vuelve a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Ay, hermano, y yo a veces que tanto que he querido ya darme
un break, descansar, por tantas cosas que me pasan. Pero dice el Papa, la resurrección es algo, no es algo del pasado. La resurrección es una fuerza que debe penetrar el mundo. La resurrección, dice, es una fuerza imparable. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Cómo es posible que ya los católicos no queramos hablar de Jesús resucitado? ¿Cómo es posible que de ahora no nos motivemos al escuchar lo que Jesús les dijo a los apóstoles? Ustedes son testigos. Pero ahora ya no es del pasado, es para nosotros. Es una fuerza imparable. Verdad, justicia, verdad, que muchas veces parece que Dios no existiera. Vemos injusticia, maldades, indiferencias y crueldad que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tusada e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza que resucita, transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienen siempre a reaparecer de nuevas maneras. Y de hecho, el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esta es la fuerza de la resurrección. Y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. ¡Qué palabra del Papa Francisco! ¡Cómo me alegra haber tenido al Papa Francisco! ¡Cómo me alegra, hermano! Que siempre, si ustedes se fijan, esta encíclica, no le digo que me la sé de memoria, pero la he podido sacar provecho. Porque cuando más triste estoy, cuando más oscura siento mi vida, cuando más desanimado estoy, hay una palabra que me motiva, que renace en mí a seguir haciendo lo que un día se nos encomendó. Hablar del resucitado. Pase lo que pase, dice el Papa, aunque hayan días oscuros, aunque hayan tormentas que hayan arrasado todo, dice el Papa, siempre va a brotar en el terreno, allá en ese lugar árido, va a brotar la vida. Y cada evangelizador debe tener esa fuerza del resucitado, porque es un instrumento de ese dinamismo, dice el Papa. Evangelii Gaudium, numeral 276, o la alegría del Evangelio, documento del Papa Francisco que escribió para la iglesia. Que el Señor, amados hermanos, nos vuelva a cautivar para que despeje de nosotros toda duda, todo miedo, toda incertidumbre que muchas veces tenemos. Y que al decir que somos católicos, podamos decir, yo hablo y predico del resucitado, donde quiera que ande, en medio de donde quiera. Ya no vivamos con un Cristo muerto, ya no vivamos con un Cristo que no habla, vivamos de un Cristo que vive, que tiene huesos y carne, que tiene rostro, pero también que nosotros somos testigos de todas estas cosas. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Recemos siempre por la vida de todos los sacerdotes, los obispos, y también por el eterno descanso del Papa Francisco. No nos llenemos de tristeza, llenémonos de alegría, porque tuvimos a un pastor que supo llegar a las periferias y que olió a oveja. Paz y bien, hermanos.